Buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. A mi grupo le tocó exponer la caída de la Unión Soviética o la descomposición de la Unión Soviética. Los participantes son Oriel Hinojosa Vaca, Leonel Plata y mi persona, Samira Úrsula Flores Orellana. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, abreviado con URSS, también fue conocida como Unión Soviética. Fue una federación de repúblicas de ideología comunista que existió entre 1922 a 1991. La URSS ocupaba los territorios actuales de Rusia y de algunos de los países colindantes. Todo comenzó en la Revolución Rusa de 1917. Fue el origen de la Unión Soviética. En febrero de ese año, la revuelta del pueblo ruso provocó el fin del régimen de los zares, que funcionaba como una de las monarquías. Tras un breve gobierno de transición y finalmente se impusieron los bolcheviques, que eran los comunistas más radicales, liderados por Vladimir Lenin. Con esos enfrentamientos de partidarios y detractores de la Revolución Rusa, se derivó a una guerra civil, en lo cual terminó en 1922, donde los comunistas vencieron y fundaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con un sistema político de partido único. Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia, actuales Georgia, Armenia y Azerbaiyán, se anexionaron enseguida. Lenin muere en 1924. Le sustituye Joseph Stalin. El gobierno de Stalin a la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Stalin estuvo marcado por su mano dura y una obsesión persecutoria contra todo aquel que le contradijera. Él también llevó a cabo purgas políticas y envió a millones de detractores a los gulags, que eran campos de trabajos forzados. Millones de personas fueron asesinadas durante su mandato. El sistema comunista establecía la propiedad pública de los medios de producción y la expropiación de toda propiedad privada. Eso significa que el gobierno controlaba todas las fábricas y administraba las tierras de cultivo. El Partido Comunista, el único permitido en esa época, controlaba de cerca la población para evitar cualquier crítica u oposición. Durante la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, la Unión Soviética empezó aliándose con el régimen de Alemania, que eran los nazis. Pero después tuvo un papel muy importante en la derrota de Adolfo Hitler. Al final de la guerra había expandido su dominio a partes de Polonia y Alemania, y además de ejercer su influencia sobre los estados que formaban parte de la URSS. De la Guerra Fría a la caída de la URSS. Stalin murió el 5 de marzo de 1953 y el Partido Comunista nombró a Nikita Jrushchov como su sucesor. La misión principal de Jrushchov fue modernizar el país para competir con los Estados Unidos, que era la otra gran potencia vencedora de la guerra. Soviéticos y estadounidenses se estuvieron enfrentados durante décadas en la Guerra Fría, un periodo de gran tensión política durante el cual el mundo quedó dividido en dos bloques: países comunistas contra países federalistas o capitalistas. En 1964, Khrushchev fue expulsado del Kremlin, que era el gobierno de Moscú, y Leonid Brezhnev pasó a dirigir el país. Durante su gobierno, la URSS aumentó su influencia internacional gracias a la expansión militar del país y a la organización de eventos como los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. Sin embargo, la URSS seguía estancada a nivel económico. El fracaso de la invasión de Afganistán, donde los soviéticos buscaban petróleo, provocó un boicot internacional y agravó aún más la situación del país. Y en marzo de 1985, Mikhail Gorbachev se convierte en el secretario general del Partido Comunista. Su nombramiento fue forzado tras 3 fallecimientos de secretarios y considerado muy joven para su cargo. Comienza a proponer cambios. En política interior, promueve una serie de reformas definidas por 2 palabras claves: glasnost, que era la apertura o la transparencia, y la perestroika, que era la reestructuración.
En diciembre de 1985, Gorbachov nombra a Boris Yeltsin, un jefe del partido de provincia relativamente desconocido, como el jefe del Partido Comunista en Moscú. Yeltsin comienza a recortar los privilegios de los miembros del partido en Moscú. Gorbachov también en diciembre de 1986, como gesto de apertura en el marco de la nueva política, el régimen pone fin al destierro del disidente en el exilio Andrei Sájarov. Importantísima de la liberación de Andrei Sájarov es sin duda la lucha constante de organizaciones sociales y científicas que hizo que la ciencia soviética disminuyera. Su aporte de Andrei era muy esencial ya que era intelectual, pero no estaba en todo acuerdo con los comunistas. En 1987, Gorbachov presenta un plan de reformas económicas y políticas ante el Comité Central y empieza a ganar gran popularidad en los países occidentales por sus compromisos reformistas. Y en 1988, la perestroika, que era la reforma que impuso Gorbachov, se enfrentaba a sus primeros desafíos. Los países bálticos comienzan los llamamientos a la independencia y se forman partidos políticos en Estonia, Lituania y Letonia. En marzo de 1989, un nuevo Congreso Popular de Diputados es elegido en el marco de las reformas, y los resultados electorales ponen de manifiesto la radicalización popular y la irreversible pérdida de autoridad de Pécrus. Gorbachov retiró las tropas de Afganistán y pone fin a la guerra de la URSS había empezado con la invasión de 1979. Una manifestación pacífica en Georgia es dispersada con violencia por las tropas soviéticas, con un saldo de 19 muertos. La retirada de Afganistán quedó como otro problema decisivo. También cayó el llamado telón de acero, que separaba a los ciudadanos soviéticos del resto del mundo. Buenas tardes, profesora. Soy Leonel Plata. Me tocó exponer la caída y desintegración de la Unión Soviética a partir de la fecha del 31 de julio de 1991. La URSS y los Estados Unidos firman un tratado para recibir armas nucleares estratégicas. Este tratado se firma en Moscú. La fecha del 19 de agosto de 1991, una junta golpista del ala dura del Partido Comunista del Comité Estatal de Energía pone en marcha el plan para derrocar a Gorbachov, la cual quiere tomar el poder para evitar la descomposición del país. La fecha del 29 de agosto de 1991, la actividad del PSUS son proscritas por el Tribunal Supremo, se disuelven dos órganos de poder central y abre el nuevo periodo constituyente. El 6 de septiembre de 1991, el Consejo reconoció la independencia de Estonia, Letonia y Lituania. El 1 de diciembre de 1991, el 90.3% de los ucranianos vota por la independencia. El 8 de diciembre de 1991, los líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia se reúnen para firmar el tratado que marca el renacimiento de la Comunidad de Estados Independientes, CEI, una organización supranacional compuesta por 10 a 15 repúblicas soviéticas. La Rusia histórica de Putin. Días antes de que el calendario marcara el 25 de diciembre del 2021, el presidente ruso Vladimir Putin lamentó el colapso de la Unión Soviética como la desaparición de lo que se llamó la Rusia histórica y lo calificó como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Fue una desintegración de Rusia histórica bajo el nombre de la Unión Soviética. Dijo Putin que la ruptura de 1991 en comentarios transmitidos el pasado domingo como parte del documental llamado Rusia, Nueva Historia. Esto sería la caída del sistema soviético. La desembocó en disolución de la URSS en 1991. La Unión Soviética se separó en 15 países independientes, incluyendo lo que ahora es la URSS. Los 15 países son Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Georgia, Armenia,
Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Yayikistán. Estos 15 países son los que se separaron debido a la reestructuración económica perestroika. Estas fueron algunas de las causas de la caída y desintegración de la Unión Soviética. El fin de la Guerra Fría tuvo su origen en dos fundamentales razones: una de la decadencia económica y dos, la inexistencia de soporte democrático. El pueblo soviético dejó de sufrir desde la caída de zares para empezar a sufrir el aprendizaje de una nueva aventura. Las 5 consecuencias más importantes de la caída de la Unión Soviética. Cuando la URSS dejó de existir en el 1991, algunos lo vieron como una catástrofe geopolítica, mientras que para otros fue el comienzo de una nueva etapa histórica mejor. Nadie discutiría el colapso de la URSS, cambió fundamentalmente la vida de millones de personas. Una de las consecuencias de la Unión Soviética fue el final de la Guerra Fría. El final de la Guerra Fría fue el colapso de la Unión Soviética. No solo notaron los antiguos ciudadanos de la URSS, sino también los habitantes de los rincones más remotos del planeta. Una de las partes de confrontación global entre el mundo capitalista y el socialista desapareció del mapa político del mundo. Muchos respiraron alivio, porque el constante enfrentamiento, las guerras por delegaciones, las carreras armamentistas y las expectativas de una nueva guerra mundial con armas nucleares mantuvieron la tensión nerviosa de la población y en partes del mundo, especialmente en Estados Unidos y en Europa y la URSS. Pero esto no fue una buena noticia para todos, ¿no? A algunos no les gustó que el país ahora era representado por una Rusia independiente y que perdiera su condición de superpotencia y de gran parte de su influencia internacional a principios de los años 90. Ahora la transición a la economía del mercado. Mientras que la URSS, la especulación se castigaba con penas de cárcel. Después de 1991, comprar y revender bienes para ganarse la vida fue una aventura para millones de personas que aprendieron a sobrevivir en una economía de un mercado desconocido. Sin embargo, a pesar de todos estos problemas, la liberación de los precios ayudó al gobierno a resolver el problema de la escasez de los bienes comunes que se había agudizado en la URSS a principios de los años 90. Las empresas occidentales se apresuraron a entrar en nuevos mercados de la antigua Unión Soviética. Famosas marcas occidentales como Coca-Cola, McDonald's, IKEA han abierto sucursales en Rusia. Gracias, profesora. Esto fue la exposición de la caída de la Unión Soviética, con un poco de explicación del origen e historia de la Unión Soviética. Gracias.